Bloque 1. Diagnóstico por imagen, radiología y tomografía. 1. ¿Cuál es el estudio de imagen inicial indispensable para confirmar el diagnóstico de neumonía y qué hallazgo es el estándar de oro? Respuesta: estudio inicial, radiografía de tórax, proyecciones posteroanterior, PA, y lateral, estándar de oro, la presencia de un infiltrado nuevo, opacidad o consolidación en la radiografía, el cual es mandatorio para el diagnóstico en presencia de síntomas compatibles. 2. ¿Por qué una radiografía de tórax inicial puede ser falsamente negativa en un paciente que verdaderamente cursa con neumonía? Respuesta: puede ocurrir en las siguientes condiciones. El paciente se encuentra en las primeras 24 horas del inicio de la infección, el infiltrado aún no es completamente visible. El paciente cursa con deshidratación severa, disminuye el componente de exudado proteináceo en el alvéolo, el paciente padece de una neutropenia severa. Menor respuesta inflamatoria celular para formar la consolidación. 3. ¿Qué patrones radiológicos clásicos se asocian a la neumonía bacteriana típica versus la neumonía atípica /diagonal viral? Respuesta: neumonía bacteriana típica, infiltrado de tipo lobaro segmentario bien definido, consolidación con presencia de broncograma aéreo, neumonía atípica /diagonal viral. Infiltrados de tipo intersticial difusos, bilaterales o con patrón en vidrio deslustrado. 4. ¿Bajo qué escenarios clínicos está justificado solicitar una tomografía computarizada, TC, de alta resolución en lugar de una radiografía convencional? Respuesta: cuando la radiografía de tórax es dudosa o negativa pero la sospecha clínica de neumonía es sumamente alta, para evaluar sospechas de complicaciones estructurales, como cavitaciones, neumonía necrosante, abscesos pulmonares o empiema loculado, en pacientes inmunocomprometidos severos donde los hallazgos radiológicos tradicionales suelen ser atípicos o enmascarados. Bloque 2. Diagnóstico microbiológico y de laboratorio. 5. ¿Por qué no se solicita de forma rutinaria la identificación del patógeno microbiológico en todos los pacientes con CAP ambulatoria? Respuesta: porque la mayoría de los pacientes ambulatorios responden excelentemente al tratamiento empírico estándar dirigido a los patógenos más comunes, S. pneumoniae. Además, los resultados de los cultivos tardan entre 48 a 72 horas, tiempo para el cual el paciente ambulatorio ya suele estar clínicamente recuperado. 6. ¿En qué pacientes con neumonía es obligatorio realizar estudios microbiológicos específicos según las guías clínicas? Respuesta: pacientes clasificados con neumonía grave, ingreso a UCI, pacientes que van a recibir tratamiento empírico para MRSA o Pseudomonas aeruginosa. Pacientes con antecedentes de infección previa documentada por estos patógenos resistentes, pacientes hospitalizados que hayan requerido antibiótico-terapia endovenosa en los 90 días previos. 7. ¿Cuáles son los criterios de la tinción de Gram para determinar que una muestra de esputo es de buena calidad y apta para cultivo? Respuesta: al microscopio de bajo poder, 10X, debe cumplir con 25 leucocitos polimorfonucleares, PMN, por campo, 10 células epiteliales escamosas por campo, lo que descarta que la muestra sea meramente saliva o contaminación orofaríngea. 8. ¿Qué utilidad diagnóstica tienen las pruebas de antígeno urinario en neumonía y para qué patógenos específicos están validadas? Respuesta: son pruebas de inmunoensayo rápidas, resultados en minutos, que no se ven afectadas por el inicio previo de antibióticos. Están validadas exclusivamente para Streptococcus pneumoniae Legionella pneumopila, específicamente el serogrupo 1. 9. ¿Qué ventajas ofrecen los paneles moleculares basados en PCR, reacción en cadena de la polimerasa, multiplex en el diagnóstico de neumonía? Respuesta: permiten detectar simultáneamente múltiples virus respiratorios y bacterias atípicas, micoplasma, chlamydia, difíciles de cultivar, ofrecen una sensibilidad sumamente alta y un tiempo de respuesta rápido. Pocas horas, tienen la capacidad de identificar genes de resistencia antibiótica de forma temprana. Bloque 3. Biomarcadores inflamatorios y gases arteriales. 10. ¿Cuál es el rol de la procalcitonina, PCT,
en el abordaje de un paciente con sospecha de neumonía? Respuesta: se utiliza principalmente como una herramienta para discriminar entre una infección bacteriana, valores elevados, y una etiología viral o no infecciosa, valores bajos. Su utilidad clínica principal radica en guiar la suspensión segura y oportuna del tratamiento antibiótico disminuyendo la inducción de resistencias. 11. ¿Qué utilidad tiene la medición de la proteína C reactiva, PCR, en la neumonía? Respuesta: es un reactante de fase aguda útil para evaluar la magnitud de la respuesta inflamatoria sistémica basal. Clínicamente es muy valiosa para el seguimiento evolutivo. Una falla en el descenso de sus niveles plasmáticos a las 48 a 72 horas del tratamiento sugiere fracaso terapéutico o aparición de complicaciones. 12. ¿Cuándo es estrictamente necesario solicitar una gasometría arterial en un paciente con CAP? Respuesta: en todo paciente con signos clínicos de insuficiencia respiratoria, taquipnea severa o una saturación de oxígeno por oximetría de pulso, SpO2, menor al 92%. O menor al 88% en pacientes con EPOC conocido, con el fin de calcular la relación PaO2/FiO2, Kirby, y descartar acidosis respiratoria. Bloque 4. Diagnóstico diferencial. 13. ¿Qué patologías cardiovasculares agudas simulan los síntomas cardinales de una neumonía, disnea, dolor torácico, taquipnea, y deben descartarse? Respuesta: tromboembolismo pulmonar, TEP puede cursar con disnea súbita, dolor pleurítico y hemoptisis, pero la radiografía típicamente no muestra consolidación alveolar inicial. Insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón cursa con disnea, estertores crepitantes y opacidades radiológicas, pero se acompaña de cardiomegalia. Ingurgitación yugular y redistribución de flujo cefálico. Infarto agudo de miocardio, IAM. 14. ¿Qué patologías pulmonares no infecciosas presentan infiltrados radiológicos crónicos o subagudos que confunden el diagnóstico de neumonía? Respuesta: carcinoma bronquiolo-alveolar, adenocarcinoma in situ, o linfoma pulmonar, neumonía organizativa criptogénica, NOC. Vasculitis pulmonares, como la granulomatosis con poliangeitis, neumonitis por hipersensibilidad o eosinofílica. Bloque 1. Diagnóstico por imágenes en neumonía, radiografía y tomografía. 1. ¿Cuál es el estudio inicial de elección ante la sospecha clínica de neumonía y qué hallazgo es indispensable para confirmar el diagnóstico? Respuesta. O estudio de elección: la radiografía de tórax, proyecciones póster anterior y lateral. O hallazgo indispensable: la presencia de un infiltrado pulmonar, opacidad o consolidación, que no estuviera presente previamente. El diagnóstico clínico de neumonía requiere la combinación de síntomas compatibles y confirmación imagenológica. 2. ¿Qué es el signo del broncograma aéreo y qué traducción fisiopatológica e imagenológica tiene en una radiografía de tórax? Respuesta. O definición: es la visualización de los bronquios llenos de aire, bandas radiolúcidas diagonal oscuras, recortados sobre un fondo de alvéolos colapsados o llenos de exudado purulento. Zona radiopaca diagonal blanca. O traducción: confirma que la patología se localiza en el parénquima alveolar y que las vías respiratorias que lo nutren permanecen permeables. Es característico de la neumonía lobar bacteriana. 3. ¿Cómo se diferencian los patrones radiológicos típicos de la neumonía lobar, la bronconeumonía y el patrón intersticial? Respuesta. O neumonía lobar, opacidad homogénea bien delimitada que ocupa un lóbulo o segmento pulmonar completo, frecuentemente con broncograma aéreo. O bronconeumonía, opacidades multifocales, parcheadas y mal definidas que afectan a múltiples lóbulos de forma bilateral, refleja una inflamación que inicia en los bronquiolos y se extiende a los alvéolos adyacentes. O patrón intersticial o infiltrado reticulonodular, opacidades lineales o en vidrio deslustrado difusas y bilaterales que afectan las paredes alveolares y el espacio conectivo interlobulillar. Típico de virus y patógenos atípicos.
4. ¿Bajo qué escenarios clínicos específicos un paciente puede tener una neumonía real pero presentar una radiografía de tórax inicialmente normal, falsa negativa? Respuesta. O deshidratación severa. La falta de volumen hídrico disminuye la cantidad de exudado alveolar, haciendo que la consolidación sea menos visible. Al rehidratar al paciente, el infiltrado aparece. O neutropenia profunda. Al no haber suficientes neutrófilos, no se genera la respuesta inflamatoria celular masiva, PUS, que produce la opacidad radiológica. O fase hiperaguda, evaluaciones realizadas dentro de las primeras 24 horas del inicio de los síntomas. 5. ¿Cuáles son las indicaciones médicas precisas para solicitar una tomografía computarizada, TC, de alta resolución en lugar de limitarse a la radiografía? Respuesta. O dudas diagnósticas persistentes ante una radiografía equívoca pero alta sospecha clínica. O sospecha de complicaciones estructurales, cavitación, absceso pulmonar, empiema loculado. O falta de respuesta clínica al tratamiento antibiótico empírico adecuado tras 48 a 72 horas. O necesidad de realizar un diagnóstico diferencial con patologías no infecciosas, tromboembolismo pulmonar, hemorragia alveolar, neoplasias. Bloque 2. Diagnóstico microbiológico y pruebas de laboratorio. 6. ¿Cuáles son las limitaciones de la tinción de Gram y el cultivo de esputo, y qué criterios de calidad debe cumplir la muestra para ser considerada válida? Respuesta. O limitaciones, alto índice de contaminación por flora orofaríngea y baja sensibilidad si el paciente recibió antibióticos previos. O criterios de calidad de Murray-Washington, bajo microscopio de bajo poder, 100X. Párrafo válida, menos de 10 células epiteliales escamosas y más de 25 leucocitos polimorfonucleares, PMN, por campo. Párrafo no válida, saliva más de 10 células epiteliales escamosas. 7. ¿Cuál es el rendimiento clínico de los hemocultivos en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, CAP, y en qué casos es obligatorio realizarlos? Respuesta. O rendimiento, es relativamente bajo, solo entre el 5% y el 14% de los pacientes hospitalizados por CAP presentan hemocultivos positivos, el patógeno más aislado es S. pneumoniae. O indicaciones de obligatoriedad. Párrafo CAP grave, criterios de UCI. Párrafo pacientes inmunocomprometidos, asplenia, neutropenia, VIH, quimioterapia. Párrafo factores de riesgo para patógenos MDR, Pseudomonas aeruginosa, MRSA. Párrafo presencia de lesiones cavitadas o derrame pleural importante. 8. ¿Qué ventajas clínicas ofrecen las pruebas de detección de antígenos urinarios y para qué patógenos específicos están validadas? Respuesta. O ventajas, brindan resultados rápidos, en minutos, no se ven afectadas significativamente por el inicio previo de antibióticos y no dependen de la calidad de una muestra de esputo. O patógenos validados. Párrafo Streptococcus pneumoniae, detecta la pared de polisacárido C. Párrafo Legionella pneumopila, detecta específicamente el serogrupo 1, responsable de la mayoría de los casos comunitarios graves.